Buenos días. Les voy a enseñar cómo se resuelven ejercicios de capacidad eléctrica. Para ello, pues, es importante tener presente estos tres aspectos: la fórmula de capacidad eléctrica y las características de los condensadores en serie y condensadores en paralelo. La fórmula de capacidad eléctrica es igual a la carga sobre el potencial. Es decir, que es la relación existente entre la carga y el potencial que adquiere. Esto es el símbolo de un condensador plano. Existen diferentes tipos de condensadores, pero vamos a hacer énfasis en este condensador plano. Es un sistema formado por dos conductores, ¿verdad? Generalmente son láminas separada por una sustancia, aquí en el centro, una sustancia, un aislante que se llama dieléctrico. Estas láminas tienen carga positiva y estas láminas tienen carga negativa. Ahora, condensadores en serie. ¿Cuándo los condensadores están conectados en serie? Cuando se conecta la carga negativa de la primera armadura con la positiva de la segunda, la negativa de la segunda con la positiva de la tercera y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características? La carga en cada una de esas armaduras va a ser la misma. Estas características vienen en función de estos tres elementos: de la capacidad, de la carga y de la diferencia potencial. El potencial total de cada una de ellas es la suma de cada una de las armaduras. O sea, B1 va a ser, se va a sumar con la B2 que está acá y se va a sumar con la B3 que está acá. Es decir, que la diferencia de potencial total entre la primera armadura y la última es la suma. Y el valor inverso de la capacidad, recuerden que aquí tenemos un potencial, vamos a ver diferencia de potencial 1, vamos a ver esta diferencia de potencial 2 y vamos a llamar esta diferencia de potencial 3. Y esta va a ser la capacidad 1, esta va a ser la capacidad 2 y esta va a ser la capacidad 3. El valor inverso de la capacidad total va a ser igual a la suma de los valores inversos de las capacidades de cada uno de esos condensadores en cada armadura. Ahora pasamos a los condensadores en paralelo. Los condensadores están conectados en paralelo cuando se conectan entre sí las cargas positivas, se conectan a un punto, ¿ven? La carga positiva y entre sí las cargas negativas. Pueden observar que ambas son diferentes. Vamos a llamar esto capacidad 1, condensador 1, capacidad 1, que es el condensador este que está acá. La capacidad 2, que es el condensador este que está acá. Y la capacidad 3, que es el condensador este que está acá. Aquí tenemos tres condensadores. Por acá tenemos una carga 1, aquí está una carga 2 y aquí está una carga 3. ¿Ok? La carga total en cada una de esas armaduras es igual a la suma de Q1, Q2 y Q3. La diferencia potencial va a ser la misma en cada una de esas armaduras. Y la capacidad total va a ser igual a la suma de cada una de esos condensadores, de esa capacidad que ustedes ven ahí. ¿Ok? Vamos a resolver el primer ejercicio. Dice así: cada uno de los condensadores que forman el esquema tiene una capacidad de 2 microfaradios. Calcular la capacidad total. Estos son los condensadores, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 condensadores. Cada uno de ellos tiene una capacidad de 2 microfaradios. Vamos a calcular la capacidad total. No podemos calcular la capacidad total así de una vez, no. ¿Por qué? Porque este esquema está formado por condensadores en serie y está formado también por condensadores en paralelo. Entonces debemos ir reduciendo el esquema, ¿verdad? Llevando esto a uno solo, ¿verdad? De tal manera que al final me queden todos los condensadores en serie o al menos me queden dos en paralelo. Vamos a proceder. Si resolvemos este que está acá, ¿verdad? Este está en serie.
si resolvemos este, el mismo valor que me da acá es el mismo de acá y así, porque son los mismos, ¿ok? Son los mismos. Entonces vamos a resolver esto. Estos dos condensadores están conectados en serie, entonces vamos a aplicar el conocimiento de las características. Vamos a aplicarle el conocimiento de las características. Cuando ellos están conectados en serie, se aplica el inverso. Pero no puedo hablar de capacidad total, no, tengo que hablar ya de una capacidad parcial, es decir, tengo que darle el nombre. Comenzamos. Podemos llamar esto capacidad 1 y digo 1 sobre capacidad 1 va a ser igual a 1, se aplica el inverso, sobre 2 que vale S más 1 sobre 2. Aquí tenemos una suma de fracciones con igual denominador, se suman los numeradores, se coloca el mismo denominador. Entonces aquí es 2 sobre 2. Entonces 2 sobre 2 es 1. Entonces, si nosotros despejamos 1 sobre capacidad 1, que es igual a 1, lo despejamos, eso nos va a dar, esto implica que capacidad 1 nos va a dar 1 microfaradio. Más adelante le voy a explicar por qué, cuando esto me dé una fracción acá, se lo voy a explicar. O podemos hacerlo aquí mismo, inmediatamente, fíjense bien. 1 sobre capacidad 1 es igual a 1. Aquí se sobreentiende que va 1. Lo multiplicamos cruzado. 1 por 1 es 1. Y 1 que multiplica la capacidad 1 es capacidad 1. Aquí se puede observar que capacidad 1 es igual a 1 microfaradio. ¿Ok? Borramos. Entonces, ¿cómo me quedó reducido este esquema? Este esquema me quedó de esta forma. Esto lo formamos un solo condensador, que este es el C1. Este viene siendo C1, se formó uno solo, que es C1. Este C1 también. Este C1. Este que está acá también es C1. Este que está acá es C1. Aquí tenemos. El mismo que hay acá es el mismo que hay acá y en cada uno de ellos. Ahora, observen. Vamos a resolver este que está acá. Estos están en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo. Vamos a formar uno. Cuando ellos están en paralelo, se suman. Entonces, como ya llamamos este capacidad 1, vamos a llamar este capacidad 2. Entonces decimos, capacidad 2 va a ser igual a 1 microfaradio más 1 microfaradio es igual a 2 microfaradio. Entonces esto nos dio 2 microfaradios. Entonces el esquema nos queda así reducido. Vean, este es capacidad 1 que tenemos acá. Este que conformamos acá es capacidad 2. El que hallamos aquí, capacidad 2. Este es capacidad 1, este que está acá. Y este que hallamos, que es el mismo, el de arriba, este es capacidad 2. Fíjense cómo hemos venido reduciendo el esquema. Vean cómo hemos venido reduciendo el esquema. Ahora observen. Estos dos que ustedes ven arriba están conectados en serie. Y estos también. Entonces vamos a resolver el que está arriba. Y lo que me dé aquí arriba es lo mismo que me da acá. Entonces vamos a aplicar el inverso. Entonces vamos a decir, como están en serie, como ya dije ya capacidad 1, capacidad 2, entonces 1 sobre capacidad 3 va a ser igual, ¿verdad? Esto vale 1 a 1 sobre 1 más 1 sobre estos 2 es igual. Esto lo podemos hacer cruzado, o también sacando el mínimo, pero él va a dar el mismo resultado. 2 por 1 son 2, más 1 por 1, 1, y 1 por 2 son 2, y esto es igual a 2 a 3 sobre 2. Observen acá. Vamos a despejar. 1 sobre capacidad 3 es igual a 3 sobre 2. Vamos a despejar capacidad 3. Lo resolvemos cruzado porque es una igualdad. Entonces, esto implica que
1 por 2 es 2. Y 3 por capacidad 3 es 3 que multiplica a capacidad 3. Despejamos, capacidad 3 es igual a 2 sobre 3 microfaradios. Nos dio 2 sobre 3 microfaradios. Ahora, le voy a explicar una manera más fácil para ustedes resolver esto. Pero lo que tienen que hacer, cuando le dé este resultado, ustedes lo que tienen que hacer es invertir acá e invierte también acá y da 3 sobre 2. Es decir, voy a borrar. Fíjense lo que tienen que hacer. Si hacemos que da 2 sobre 3, voy a borrar. Borramos, borramos, borramos. Si ustedes invierten acá, queda capacidad 3 sobre 1, que es igual a capacidad 3. Y si invierten acá, el 2 pasa hacia arriba, el 3 hacia abajo, queda 2 sobre 3 microfaradios. Es una manera mejor para resolverlo. Ahora sí. Ahora fíjense cómo me quedó el esquema. El esquema me quedó así. El esquema me quedó así. Vean. Entonces, esta es la capacidad 3. Y esta es la capacidad 3, porque vale lo mismo. Observen. Este esquema, me quedaron dos condensadores en paralelo. Si me quedaron dos condensadores en paralelo, allí sí podemos hallar nosotros la capacidad total. Porque como les dije anteriormente, puedo calcular la capacidad total si dos están conectados en serie, o al menos dos en paralelo, y tengo dos en paralelo. Entonces, como están en paralelo, sumamos. Capacidad total es igual a capacidad 3 más capacidad 3, es decir, 2 sobre 3 más 2 sobre 3. Capacidad total es igual. Suma de fracciones con igual denominador. Se suman los numeradores, se coloca el nuevo denominador. A 4 sobre 3 microfaradios. Ese es el resultado del ejercicio. Si lo quieren llevar a faradio, lo multiplican por 10 a la menos 6. Si lo quieren dividir, también lo dividen. Vamos con un segundo ejercicio. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Dice así: la diferencia de potencial entre los extremos A y C es 900 voltios. Calcular la diferencia de potencial en cada condensador, así como su carga. Vamos a analizar entonces este esquema. Vamos a analizar este ejercicio. Y vamos a copiar los datos. Dice, la diferencia de potencial entre los puntos A y C es de 900 voltios. Entonces, la diferencia de potencial AC, tenemos que son 900 voltios. ¿Verdad? Podemos observar que esa diferencia de potencial AC es la diferencia de potencial total. Esta es la diferencia de potencial total. Vamos a hacer este análisis. ¿Ok? Calcular la diferencia de potencial en cada condensador. Es decir, vamos a calcular B1, vamos a calcular B2, vamos a calcular B3. Ahora observen. Según las características, cuando ellos están conectados en paralelo, la diferencia de potencial es la misma. ¿Qué significa eso? Que si calculamos la diferencia de potencial AB, aquí está la B1, la diferencia de potencial 1, y aquí está la diferencia de potencial 2. Si calculamos la diferencia de potencial AB, calculamos la B1 y la B2. Eso significa pues que la diferencia de potencial AB va a ser igual a B1 y va a ser igual a B2. ¿Ok? Se supone pues que la diferencia de potencial B3 está aquí. Es decir, que si calculamos la diferencia de potencial BC va a ser igual a la diferencia de potencial 3. Ok, vamos a comenzar con ese análisis. Ahora, vamos a las cargas. Nos dicen de cada condensador, así como su carga. ¿Qué nos mandan a calcular? Nos mandan a calcular la carga 1, nos mandan a calcular la carga 2 y nos mandan a calcular la carga 3.
habíamos dicho, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros, aquí está la carga 3, pero habíamos dicho en las características que cuando ellos están conectados en paralelo, la carga es la suma, es decir, que aquí tenemos la carga 1 y aquí tenemos la carga 2. Eso significa pues que la carga 1 más la carga 2 tiene que ser igual a la carga 3. Eso es lógico. La carga 3, la carga 1 más la carga 2, porque ellos están en paralelo y las cargas es la suma, tiene que ser igual a la carga 3, la carga que está acá. Significa que esta carga 3, esa carga 3 tiene que ser igual a la carga total, según los análisis. Con estos análisis que tenemos acá, vamos a resolver el problema. Vamos a comenzar pues, vamos a hallar la capacidad total. Con la capacidad total podemos calcular nosotros la diferencia potencial AB. Procedemos de la siguiente manera. Vamos a calcular la capacidad total para hallar la carga total. Capacidad total. Como estos están conectados en paralelo, para hallar la capacidad total, acá, para hallar la capacidad AB, sumamos estas dos capacidades porque están en paralelo. Entonces podemos llamar eso de capacidad B. Capacidad AB va a ser igual a B, porque están en estos extremos, va a ser igual a capacidad 1 más capacidad 2, es decir, 3 más 2, 3 microfaradios más 2 microfaradios igual a 5 microfaradios. Ya concentramos esto en 1. Entonces, si concentramos este en un solo condensador, significa que quedó con este en serie. Si quedó con este en serie, ya podemos hallar la capacidad total. Es decir, que 1 sobre capacidad total va a ser igual a 1 sobre este 5, que es lo que me dio esto acá, más 1 sobre 20, que es el que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros para resolverlo? El mínimo común múltiplo de 20 y 5 es 20. Abajo se divide, arriba se multiplica. 20 entre 5 son 4, por 1 4. Más. Y 20 entre 21 por 1 1. Y eso nos queda 5 sobre 20. Esto implica pues que capacidad total, vamos a despejarla. Como les dije anteriormente, invertimos e invertimos. Capacidad total va a ser igual. O sea, capacidad total entre 1 es capacidad total. Y si invertimos aquí es 20 entre 5. ¿Y cuánto es 20 entre 5? 4. Es a 4 microfaradios. 20 entre 5 porque estamos invirtiendo aquí. ¿Ok? 4 microfaradios. Ya tenemos la capacidad total. Con la capacidad total podemos calcular la carga total porque tenemos la diferencia potencial total. Y recuerden bien que yo le dije a ustedes que necesitamos la fórmula de capacidad, que capacidad es igual a la carga sobre el potencial. Vamos a partir de allí. Entonces, capacidad total va a ser igual a la carga total sobre la diferencia potencial total. Ahí despejamos la carga. Esto implica que la carga total va a ser igual. Esto pasa a multiplicar capacidad total por la diferencia potencial total. Eso va a ser igual. ¿Cuánto vale la capacidad total? 4 microfaradios, pero tengo que llevarlo a faradio. Para llevarlo a faradio tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Eso lo tienen ustedes en el material pedagógico que yo envié. Entonces colocan 4 por 10 a la menos 6, lo llevamos a faradio, ¿verdad? Para poder establecer las unidades. Por el potencial total, que son, aquí lo tenemos, 900 voltios. 900 voltios. Y eso es igual, ¿verdad? 4 por 9 son 36. 36. 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 9, 36.
por 10 a la menos 6. Estamos hallando una carga, Coulomb. Fíjense, esto va a ser igual a 36 por 10 a la menos 4 Coulomb. ¿Por qué va a ser igual a 36 por 10 a la menos 4? Porque si nosotros escribimos este 36 en potencia, no queda así. 36 por 10 a la 2 positivo, por 10 a la menos 6. Y eso nos va a quedar multiplicación de potencia de una base, se escribe la misma base y se restan aquí se suman los exponentes. Pero como aquí este signo es negativo, aquí vamos a restar. En la multiplicación de potencia igual base se suman los exponentes, pero como este signo es negativo, ahí restamos. Entonces, 36 por 10, 2 menos 6 es menos 4 Coulomb. Recuerden bien que números con signos diferentes se restan y se coloca el signo del número de mayor valor absoluto. Esto da 30, esta es la carga total. Y recuerden bien que yo le dije a ustedes que la carga total va a ser igual a la carga 3. Ya por esa parte hallamos la carga 3. Ok, ya tenemos la carga total. Acá tenemos 36 por 10 a la menos 4 Coulomb y esa carga total es la misma carga 3. Y esa carga total es la suma de Q1 y Q2, que eso lo vamos a demostrar más adelante. Vamos a observar. Esto es una cosa que está ya está comprobado matemáticamente, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, eso está comprobado, obviamente. Eso está demostrado. Aquí no hay pérdida. Entonces, necesitamos hallar, pues, vamos a hallar la diferencia del potencial AB. Si hallamos la diferencia del potencial AB, ya calculamos B1 y B2. ¿Cómo la calculamos? Con esta misma fórmula, fíjense. Capacidad AB va a ser igual a la carga total, porque esa carga está concentrada aquí. Por eso que yo llamo eso carga total, porque aquí está concentrada, carga total, sobre la diferencia potencial total. Voy a despejar entonces, vamos a colocar aquí, no tanto toda la diferencia potencial AB. Vamos a trabajar con esta, sobre la diferencia potencial AB. Diferencia potencial AB. Diferencia potencial AB. ¿Ok? Entonces vamos a despejar la diferencia potencial AB. Diferencia potencial AB va a ser igual a la carga total sobre la capacidad AB. Es igual. Fíjense, vamos a hacerlo acá. ¿Cuánto vale la carga total? 36 por 10 a la menos 4 Coulomb. Sobre capacidad AB, que aquí la tenemos, ¿ve? Capacidad AB, 5 microfaradios, pero debemos llamarla faradio. Entonces colocamos 5 por 10 a la menos 6 faradio, ¿verdad? Si dividimos 36 entre 5, 36 entre 5 nos da 7,2. Entonces dice, diferencia potencial AB va a ser igual a 7,2. Vamos a resolver esta potencia. Fíjense, si nosotros pasamos, aquí hay una división de potencia de igual base, se escribe la misma base, se restan los exponentes, pero cuando ustedes restan, este número pasa a ser positivo. Entonces queda 10 a la menos 4 por 10 a la 6. Y 10 a la menos 4 por 10 a la 6 es 10 a la 2 positivo. Por 10 a la 2 positivo. Esto estamos hallando, es la diferencia potencial. Este es voltio. ¿Qué significa eso? Que corremos las comas dos lugares a mano derecha y al correr la 1, 2, eso da 720 voltios. Diferencia potencial AB, aquí la tenemos. Diferencia potencial AB. ¿Qué significa eso? Que hallamos B1 y hallamos B2. B1 y B2 valen, aquí está, 720 voltios. Hallamos B1, hallamos B2. Da 720 voltios. Y hallamos también la carga 3. Ahora, vamos a hallar
la diferencia potencial 3. ¿Cómo? Vamos a partir de este hecho. Vamos a partir de aquí. Diferencia potencial total va a ser igual a la diferencia potencial AB más la diferencia potencial BC en la BC. En la BC está la diferencia potencial 3. Entonces es la que necesito y debemos despejarla. Esto implica que la diferencia potencial BC va a ser igual a la diferencia potencial total menos la diferencia potencial AB. Eso es igual. ¿Cuánto vale la total? Aquí la tenemos. 900 voltios. 900 voltios menos. ¿Cuánto vale la diferencia potencial AB? Aquí está, la hallamos. 720 voltios. 720 voltios. Y esa restará 180 voltios. Es decir, que hallamos la diferencia potencial BC. Y aquí dice, diferencia potencial BC es igual al potencial 3. Ya lo hallamos también. Entonces, 180 voltios. Ya hallamos la diferencia potencial 1. Hallamos la diferencia potencial 2. Hallamos la diferencia potencial 3. Hallamos la carga 3, que es esta que está acá. Nos falta la carga 1, la carga 2. ¿Cómo la hallamos? De la siguiente manera. 3. Ok, vamos a hallar entonces la carga 1 y la carga 2 que nos falta. Partimos de acá. Fíjense. Capacidad 1 va a ser igual a la carga 1 sobre la diferencia potencial 1. Esto implica que despejamos entonces la carga 1. Carga 1 va a ser igual a capacidad 1 por la diferencia potencial 1. Eso va a ser igual. ¿Cuánto vale la capacidad 1? Aquí la tenemos, 3. Pero la vamos a llevar a faradio. Entonces 3 por 10 a la menos 6 faradio por diferencia potencial 1. Aquí lo tenemos, 720 voltios. 720 voltios. Aquí está, 720 voltios. Eso es igual. Vamos a multiplicar aquí 3 por 0, 0. 3 por 2 son 6. 3 por 7, 21. ¿Verdad? 21. Por 10 a la menos 6 colon. Entonces la carga 1 es 2160 por 10 a la menos 6 colon. Ahora vamos con la carga 2. Carga 2 va a ser igual a capacidad 2 por la diferencia potencial 2. Eso es igual. La capacidad 2 aquí la tenemos. 2. Entonces es 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10, acércate, a la menos 6 faradio por diferencia potencial 2, 720 voltios. 720 voltios. Eso es igual 2 por 0, 0. 2 por 2 son 4. Y 2 por 7, 14. 1440 por 10 a la menos 6 colon. Tenemos carga 1, tenemos carga 2. Si ustedes suman estas dos cargas que ven aquí, esta que está acá y esta que está acá, le tienen que dar esto. Vamos a hacerlo para que vean. Yo dije acá, le expresé que la suma de la carga 1 más la carga 2 tiene que ser igual a la carga 3. Y si quieren, súmenlo. Sumen 2160 entre más 1440. Eso te va a dar 3600 por 10 a la menos 6 colon. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero aquí me dio 36 por 10 a la menos 4, pero no me está dando igual. Ah, ¿por qué? Esto que ustedes ven acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir este número en potencia y no va a quedar así. 36 por 10 a la 2 por 10 a la menos 6 que está acá
Aquí restamos el exponente y da 36 por 10 a la menos 4 coulomb, que es la carga 3, como yo le dije anteriormente. Se termina el problema. Ahora vamos a resolver el tercer ejercicio. Dice así: la capacidad total de la batería es de 4 microfaradios. Calcular el valor de X. Este es el esquema. Ahí tenemos estos condensadores que están conectados en paralelo. Estos también están conectados en paralelo. Según la característica, cuando ellos están conectados en paralelo, se suman, ¿verdad? Entonces vamos a llamar esto capacidad 1. Capacidad 1 es igual a 3 microfaradios más 5 microfaradios es igual a 8 microfaradios. Estos también están conectados en paralelo. Ahí sumamos, ¿verdad? Vamos a llamarlo capacidad 2 es igual a 6 microfaradios más X microfaradios es igual a 6 más X microfaradios. Entonces ese esquema nos quedó de la siguiente manera. Este esquema nos quedó así, ¿verdad? Aquí tenemos capacidad 1 y aquí tenemos capacidad 2. Como me quedaron en serie, entonces vamos a aplicar las características, que es el inverso. Entonces queda 1 sobre capacidad total igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2. Vamos a sustituir los valores en esta fórmula. 1 sobre capacidad total. Pero me están dando el valor de la capacidad total de la batería. Dice que es 4 microfaradios. Entonces 1 sobre 4 es igual a 1, capacidad 1 que la tenemos por acá, que son 8, más 1 sobre capacidad 2, que son 6 más X. 6 más X. Ok, vamos a resolver esta ecuación. Vamos a traer un octavo, lo vamos a traer para acá. Y como está positivo, viene con signo cambiado. Entonces, 1 sobre 4 menos 1 sobre 8 es igual, vamos a dejar esto solo acá, 1 sobre 6 más X. Entonces vamos a resolver esta fracción. El mínimo es 8. 8 entre 4, 2, por 1, 2, abajo 6 y arriba se multiplica. 8 entre 4, 2, este 8 que está aquí, 8 entre 4, 2 por 1, 2, 2 menos 8 entre 8, 1 por 1, 1, y eso va a ser igual a 1 sobre 6 más X. Entonces 2 menos 1 es 1 octavo. 2 menos 1 1 es igual a 1 sobre 6 más X. Como nos quedó una igualdad, lo resolvemos cruzado. 1 por 6 más X es 6 más X igual, y 8 por 1 es 8. Si despejamos la X, queda que X es igual a 8 menos 6. X es igual a 8 menos 6, 2. Ese es el valor de X, o sea, 2 microfaradios. Eso es todo.